Ahora le estoy enviando mis exigencias al Viber de tu mamá. Tú busca la mayor cantidad posible de periodistas, es decir, mándales por correos, por emails, por teléfonos, llama, tu mamá te pasará las exigencias. Explica la situación, que en Lutsk hay un autobús secuestrado lleno de gente, todo está minado, en el autobús hay un montón de explosivos y armas automáticas, también hay una mina en Lutsk ubicada aparte. El gobierno debe cumplir las exigencias, que son muy simples. Acaban de escuchar una grabación real de la llamada entre el terrorista y el hijo de la rehén. El hombre, cuya voz acaban de oír, encerró a 13 personas en un autobús y las mantuvo bajo el sol ardiente en el centro de la ciudad. No, esta no es una historia de un país lejano. Todo lo que voy a contarles sucedió aquí, justo bajo nuestras narices, en pleno centro de Lutsk. Entonces, 21 de julio de 2020 martes. Ese día, el autobús Krasnilivka-Berestechko seguía, por supuesto, su ruta habitual. En realidad, no era un autobús clásico, sino una combi. No es un detalle menor, ya que desde temprano hacía un calor sofocante afuera. Y cuando viajas en una combi apretada, sin ventilación adicional ni aire acondicionado, entiendes que el viaje no será de los más agradables. Pero cuando tienes que viajar y no hay otra opción, tienes que aceptar lo que hay. La gente llenaba poco a poco el vehículo, jóvenes, mayores y personas de todo tipo. La mayoría de ellos ocuparon sus asientos en la estación inicial, pero algunos más subieron después en las paradas de camino al destino. Entre los que entraron al vehículo también había un hombre. Al igual que con los demás, nadie prestó mucha atención a este pasajero en particular. Sin embargo, esto solo fue hasta cierto momento, específicamente hasta que ese mismo hombre se dirigió desde su asiento hacia el conductor y declaró que todos los pasajeros ahora eran sus rehenes, y si alguien se resiste, será su fin. Para confirmar que no estaba bromeando, el delincuente llevaba consigo un arsenal bastante serio, un rifle automático, una pistola y, por si fuera poco, granadas. Además, disparó varias veces al suelo para que quedara completamente claro lo que estaba pasando. La sensación de asfixia dentro de la combi de repente se volvió aún más insoportable, mezclándose con un miedo abrumador. El hombre le ordenó al conductor esposarse al volante, pero este tardó mucho en hacerlo, probablemente por el mismo miedo. Luego empezó a quejarse de que las esposas le apretaban la muñeca. Al final, el tema de las esposas quedó zanjado. Por extraño que parezca, el atacante permitió que siguiera conduciendo sin ellas, pero a las 9:20 de la mañana se perdió el contacto con el conductor del transporte. Finalmente, el autobús se detuvo en la plaza teatral, cerca del monumento a Lesia Ukrainka en Lutsk. Al principio, los transeúntes, como es comprensible, no entendieron lo que estaba pasando. El corresponsal de Suspilne Volyn, Vodopad Odin, el señor Fidin, justo pasaba en bicicleta en ese momento. Pensó que sería, algún concierto del distrito. Por curiosidad, el periodista se acercó en bicicleta a la combi y se detuvo casi junto al parabrisas. Así vio al conductor, quien tenía la cabeza agachada, y notó que el autobús lucía extraño, con cortinas en las ventanas. Pero la gente, al menos algunos, miraban cautelosamente desde detrás de las cortinas. En un momento, el periodista entendió que no habría ningún concierto, pero las emociones definitivamente estarían a flor de piel. 2 patrullas de policía se acercaron rápidamente al autobús. Una se detuvo a la izquierda, la otra a la derecha, y en ese momento se escucharon disparos. El terrorista abrió fuego. Por suerte, nadie resultó herido, pero aún era demasiado pronto para respirar con tranquilidad. Resultó que a las 9:25, el delincuente llamó él mismo a la policía. Se presentó, dijo que se llamaba Maxim Plojoy y declaró que tenía explosivos consigo. Por la emergencia, bloquearon la ciudad, cerraron el centro. La policía lanzó la operación Rehén y el Servicio de Seguridad de Ucrania activó el Plan Boomerang. El 21 de julio llegaron a la plaza teatral agentes del cuartel antiterrorista del Servicio de Seguridad de Ucrania, la Corte, Guardia Nacional, rescatistas y un escuadrón de artificieros. Evacuaron a los residentes cercanos y recomendaron a los demás no salir de casa. El ministro del Interior, Arsen Avakov, fue a Lutsk y el presidente Zelensky aseguró tener la situación bajo control, buscando resolver la crisis sin víctimas.
Entonces, ¿qué exigía Maxim Plokhoi? ¿Ven? Digamos que el terrorista empezó a preparar a la audiencia de antemano, es decir, incluso antes de presentarse ante las autoridades. El delincuente hizo varias publicaciones en las redes sociales. Por la mañana, en Twitter, felicitó por el Día del Antisistema y declaró: "El Estado es el principal terrorista". Feliz Día del Antisistema. El Estado siempre ha sido y sigue siendo el principal terrorista. Estoy acompañado de muchas personas, armas automáticas, granadas, 2 bombas y una tercera en un lugar concurrido de la ciudad. Y en YouTube, 3 horas antes del ataque, apareció un video en el que un hombre está sentado frente a una pared con un arma automática en las manos y pronuncia solo una frase: "Feliz Día del Antisistema". No se engañen, digan la verdad. Pero eso no es todo. Tomando rehenes, el delincuente hizo una nueva publicación, incluso en Twitter, en la que finalmente reveló todas sus exigencias por escrito. Más o menos mantuve el estilo, pero hice el texto un poco más legible. Día de los Antisistema. El sistema de poder religioso, político y oligárquico es, en esencia, terror. El Estado siempre ha sido y sigue siendo un terrorista. Estoy acompañado de muchas personas, armas automáticas, granadas, 2 bombas y una tercera en un lugar concurrido de la ciudad. Todas explotarán si no se cumplen mis demandas. Líderes de los jueces del Tribunal Constitucional de Ucrania, la Corte Suprema, el Consejo Superior de Justicia, el Fiscal General, el Ministro de Justicia, el Director del Servicio Penitenciario, el Primer Ministro, el Presidente de la Rada Suprema, el Ministro de Defensa, el Jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, los líderes de las iglesias Filaret, Epifanio, Anufri Shevchuk, Ahmed y Mim de la Protestante, Católica Romana, también Abakov, Poroshenko, Akhmetov, Kolomoisky, Pinchuk, Medvedchuk. Todos publican en redes sociales, en sus páginas y en YouTube un video mensaje con el texto: yo, apellido, nombre, patronímico, cargo, soy un terrorista legalizado. El presidente Zelensky publica un video mensaje con el texto: la película Terrícolas de 2005, véanla todos. Ni siquiera mi muerte por explosión será un obstáculo. Así que la verdad de labios de 24 salvará vidas. Feliz Día del Antisistema. No se engañen, celebren la verdad. Pero, ¿de dónde vienen esas exigencias? Hablemos un poco más adelante para no perdernos en la cronología. Y por ahora enfoquémonos en la toma del autobús. Ninguno de los mencionados por el delincuente, como Medvedchuk, Filaret, Poroshenko o Akhmetov, grabó un video como exigía el terrorista. Al mismo tiempo, la gente en el microbús solo se sentía peor. Ahora les estoy contando la historia en cuestión de minutos, pero en realidad todo se prolongó durante horas. Y no olviden que era julio, y el atacante detuvo el autobús bajo un sol abrasador que literalmente quemaba todo lo vivo. Aquellos rehenes que tenían agua gastaron todas sus reservas bastante rápido, porque ¿quién lleva consigo incluso unos cuantos litros de agua para el camino? Me refiero a que, si el destino está más o menos cerca, entonces las exigencias son solo exigencias, y los agentes de la ley que llevaban a cabo la operación especial debían concentrarse al menos en cumplir los programas pendientes, como mínimo, si no podían liberar a todos los rehenes aquí y ahora, al menos entregarles comida y agua. Para esto estuvieron negociando por teléfono con Maxim Plokhoi, pero todo fue en vano. El delincuente no cedía para lograr su objetivo, se ponía en contacto con periodistas y además presionaba a los empleados de los medios locales. El primero en contactar fue Plokhoi, alrededor de las 10 de la mañana, pero es difícil llamar a ese diálogo realmente constructivo. Así fue como sucedió. ¿Ya difundieron mis exigencias? No, todavía no recibimos nada. Ahora la dueña de este teléfono está conmigo. Tengo ciertas exigencias, en resumen, si no se cumplen. Hay un explosivo en una ciudad concurrida de Lutsk, un autobús con explosivos, muchas armas automáticas y granadas. Entiendo, sí, entiendo. Me llamo Maxim Plokhoi, pueden buscarme en BK con ese seudónimo en las redes sociales. Yo soy Maxim Plokhoi. Ahí está publicado el video y toda la información.
¿Y cuántas personas tienen ahí? ¿Cómo se sienten? Hay mucha gente, el autobús está lleno, hay niños, hay mujeres embarazadas. ¿Cómo se sienten? Eso ya es asunto nuestro, que el Estado se encargue, no que se preocupa por la gente. Y usted nos puede decir cuáles son sus exigencias. Escúchame, te dije que traigas a más periodistas. Porque si empieza el asalto, voy a volar el autobús. Y no solo el autobús. También explotará una bomba a distancia en un lugar concurrido. ¿Puede repetirnos sus exigencias? No te voy a repetir mis exigencias. Están escritas, ¿acaso no te las mandé por Viber, carajo? Pero en una conversación telefónica con los medios del canal, NTA Plocoy declaró que las personas que mantiene como rehenes están en mal estado. Ni confirmar ni desmentir esto era, por supuesto, imposible. El delincuente intentó involucrar a la mayor cantidad posible de representantes de los medios de comunicación, incluso a través de los familiares de sus rehenes. Una de las mujeres que quedó atrapada, por orden del atacante, le pidió a su hijo, durante una llamada telefónica, que se pusiera en contacto con la publicación Censor para que más periodistas acudieran al lugar de los hechos y cubrieran lo que estaba ocurriendo. Pero a pesar de que la tensión aumentaba, nadie se apresuraba a cumplir las exigencias del delincuente. En cambio, mientras se aclaraban los detalles sobre la identidad del criminal, parece que alguien sí se adelantó y cometió un error. La policía informó inicialmente que, según su información, el delincuente había sido tratado previamente en un hospital psiquiátrico, pero luego resultó que eso no era cierto. Y parece que esa desinformación, hecha pública, enfureció mucho al atacante. Al menos eso fue lo que declaró otra rehén. Durante una conversación con periodistas, la mujer informó que había media hora para cumplir con las exigencias del delincuente y que le enfureció mucho la información sobre su tratamiento en un hospital psiquiátrico. ¿Por qué lo están poniendo nervioso? Escriban, que levanten a ese Zelensky y a ese Avakov, que levanten sus traseros. Pero como dijo la señora, nadie levantó sus traseros. Al menos no para cumplir las exigencias de Plojojo. Mientras tanto, el delincuente realmente estaba nervioso y, para lograr su objetivo más rápido, recurría a extremos. Como pueden ver, empezó a lanzar granadas por las ventanas. La primera, una RGD-5, no explotó. Dejarla en la plaza era muy peligroso, así que los agentes especiales recibieron la orden de eliminarla de inmediato. El jefe del equipo de técnicos en explosivos, Igor Sabolotny, se encargó del asunto. Se lanzó una granada. Recibimos la orden de acercarnos y recogerla porque no explotó. Era una granada RGD-5. Nos asignaron a un miembro de la unidad CORT y a un agente de la compañía de policía de fuerzas especiales. Ambos llevaban escudos. Me aseguré de ellos y fuimos al lugar. Vi la granada, la desactivé rápidamente y luego retrocedimos de espaldas. Por fuera parecía una granada de combate. No vi ninguna señal de que fuera una réplica en ese momento. Si hubiera explotado, habría herido a la gente. Su radio de alcance es de 25 metros. Por suerte, resultó ser una réplica. Sin embargo, después de la primera granada falsa, siguió una segunda y esa sí era real. La explosión fue junto a la rueda delantera izquierda y dañó la carrocería del autobús. No hubo víctimas, al menos físicamente, ya que psicológicamente las personas sufrieron mucho durante esos segundos. Además, Maxim Plocoy disparaba periódicamente desde las ventanas de la combi. Pero queridos, ni los disparos ni las granadas hicieron que ninguna persona de la lista que él publicó grabara un video y se reconociera como terrorista. Al final, el propio Plocoy cedió. Después de más de 9 horas de mantener a los rehenes en un autobús calentado al máximo por el sol, el delincuente permitió que les pasaran agua a las personas. El entonces primer subdirector de la Policía Nacional, Yevgen Koval, llevó el agua personalmente, pero de repente, justo después de entregarla, el terrorista disparó sobre la cabeza de Koval. Se consideró un ataque al policía, aunque no resultó herido, y Plocoy afirmó que no intentó apuntarle. Los negociadores intentaron encontrar un enfoque para el delincuente y luego le pidieron que al menos liberara al adolescente, pero él se negó rotundamente y subrayó su negativa con otro disparo a la ventana. El reloj ya marcaba más de las 8 de la noche
cuando, cerca de las 20:45, ocurrió un milagro. A pesar de que ninguna de las exigencias fue cumplida, liberó a 3 rehenes: una abuela, una mujer embarazada y un niño. Y ya literalmente, en menos de media hora sucedió lo que, probablemente, pocos esperaban. El presidente Volodymyr Zelensky cumplió la exigencia del delincuente. Publicó un video invitando a ver terrícolas y compartió capturas del texto en los comentarios. ¿Qué escribió Plokhoi? La película Terrícolas de 2005, véanla todos. Después se sabrá que nada de esto fue casualidad. Zelensky y Plokhoi hablaron por teléfono la víspera y Plokhoi prometió que liberaría a 3 personas si el presidente cumplía con su exigencia. Bueno, eso fue lo que pasó, pero ¿y después? ¿Cuál pudo ser la reacción del atacante? Porque por un lado, al menos una parte de sus demandas fue cumplida, pero por otro lado, esa parte era insignificante. Al menos si contamos los apellidos que él anotó en sus notas y restamos solo uno de ahí, tal vez precisamente bajo esas cuentas. Plokhoi estuvo ocupado 40 minutos, aunque no sé qué hacía, lo importante es otra cosa. Ya a las 21:40 dejó ir a todos los rehenes, así de simple, los dejó ir. Incluso salió del autobús, se acostó en el suelo y así se entregó a las fuerzas de seguridad. Después acercaron vehículos blindados y detonaron una granada de estruendo cerca de él. Por si acaso, después criticaron duramente al Servicio de Seguridad de Ucrania. La institución explicó que era necesario. Según los agentes de la ley, de esta manera se aseguraron de que el delincuente no tuviera otra arma consigo. Teníamos sospechas de que había un artefacto explosivo en el autobús. Acordamos que dejara la bolsa en el autobús, pero teníamos que asegurarnos de que no tuviera un control remoto del dispositivo. Le dieron instrucciones de levantar y bajar las manos y de quedarse quieto. Escaneábamos la zona con dispositivos de detección de peligros. Solo después de eso, se le acercaron los agentes de la policía y del Servicio de Seguridad de Ucrania. Al final, el espectáculo con grandes patas peludas terminó. Es natural preguntar, ¿qué fue eso y para qué? Bueno, para entender esto, hay que conocer un poco más de cerca al propio Maxim Plokhoi. Primero, Plokhoi es un seudónimo. Su verdadero nombre es Maxim Krivosh. Y este señor es originario de Rusia, aunque la verdad ahí todo está un poco confuso. Sus padres vivieron primero en Ucrania, luego se mudaron a Rusia, donde nació Krivosh hijo, y después regresaron a Ucrania. Así que el delincuente, en resumen, tenía ciudadanía ucraniana. Si creemos lo que Plokhoi contaba sobre sí mismo, provenía de una familia de intelectuales. Su padre era científico, su madre era maestra y poeta. Plokhoi estudió un tiempo en un seminario religioso, pero pronto se desilusionó y se fue. Cito, por otro camino. La motivación para tomarlo era muy fuerte. Plokhoi, tras ver muchas películas de acción, decidió volverse rudo. Eso también es una cita. Así que, desde joven, él ya había ligado su vida al mundo criminal. Antes del atentado en Lutsk, ya tenía 2 condenas. La policía lo detuvo por robo, fraude, extorsión y portar armas ilegalmente. En total, el hombre pasó alrededor de 11 años en prisión, como si eso fuera poco. Plokhoi decidió que era escritor y una persona sobre cuya vida todos debían saber. Por eso, en 2014 publicó un libro autobiográfico de 560 páginas, tirado en 400 ejemplares, titulado Filosofía de un criminal, Apología de la libertad, antisistema. En él, el hombre contaba sobre su propia vida en prisión, filosofaba sobre la libertad y la justicia, y salpicaba el texto con palabras de pensadores famosos y fragmentos de sus obras. Aquí, por ejemplo, les presento algunas citas de ese libro. Deja la sensación de que uno ha nacido para grandes cosas, pero brilla en la insignificancia. Estas palabras del personaje de Balzac vienen a la mente cada vez más seguido. No todo está perdido para mí si aún tengo ese sentimiento. Creo que uno no se entiende sin pasar por la insignificancia. Los criminales en las cárceles se dividen en 2 categorías. Los primeros se convirtieron en criminales por su fuerza, los segundos por su debilidad. La mayoría son segundos en prisión. Para ellos, la prisión es su hogar, la degradación del alma, la mente y el cuerpo es su destino.
Los criminales con fuerza interior son aquellos que creyeron en sí mismos y quisieron volverse poderosos. Ya hoy, aquí y ahora. La intolerancia de la sociedad hacia mí es una señal de que estoy en el camino correcto. La mafia no es un estado en la sombra dentro del estado. La mafia es el propio estado. El sistema estatal es la forma más alta de crimen organizado que se ha legalizado a sí mismo. La ley es una violencia contra mi voluntad. El criminal es un absoluto sí mismo. La felicidad es una aceptación absoluta de uno mismo, feliz, inocente. Si quieren saber si a la editorial le importaba el pasado del autor o ideas similares, la respuesta es no. Este libro fue impreso por la editorial Bolan Polygraph. Ahí informaron que leyeron y revisaron cuidadosamente el manuscrito antes de publicarlo. No encontraron nada prohibido y también sabían sobre el pasado del autor. Dicen que el hombre estuvo en prisión y quería contarles a sus familiares sobre eso a través del libro. Por cierto, hablando de los familiares, Plokhoi. Él también estuvo casado de manera irregular y tenía un hijo, pero la vida familiar, según quienes conocían a su familia, no resultó de la mejor manera. Vecinos afirman que Plokhoi golpeaba a su esposa e hijo, pero a los animales, a diferencia de sus familiares, según decían los conocidos, realmente los quería y los cuidó durante los últimos 5 años. Incluso colaboró con una organización correspondiente. Todos los voluntarios que conocían a Plokhoi por esta actividad lo describían como una persona educada y reservada, que nunca mostraba agresión. Cabe señalar que estas personas desconocían los antecedentes penales de Krivosh. En resumen, es una mezcla extraña. Por un lado, Krivosh es un partidario de ideas antisistema con un pasado criminal, pero por otro lado, está casado y tiene un hijo, lo cual, me parece, es un poco dentro del marco del sistema. El eterno rebelde también ayudaba a los animales de forma sistemática junto con una organización especializada. En resumen, es difícil captar alguna lógica. Y para terminar, no olviden que Krivosh pasó al terrorismo. Normalmente, algo lleva a una persona a tomar medidas tan radicales. Por ejemplo, ocurre un momento decisivo en su vida, pero parece que en el caso de Krivosh no hubo nada de eso, al menos él mismo nunca mencionó algo así. El deseo de justicia, no la injusticia, fue la principal motivación. La toma del autobús con rehenes en sí misma. Krivosh lo llamó una performance durante la audiencia judicial donde se le eligió una medida cautelar, pero no pudo explicar clara y precisamente por qué eligió ese formato de performance. Hubo muchas palabras de más, que no siempre formaban oraciones completas. En términos generales, él decía algo sobre que no está satisfecho con el hecho de que la gente vive en un sistema. Y además, no le gusta para nada que las personas estén acostumbradas a echarle la culpa a alguien más. E incluso los rehenes que tenía no son inocentes, porque ellos también son parte de ese mismo sistema. Krivosh explicó un poco mejor sus ideas más tarde en una larga entrevista con un periodista. Responder brevemente, claramente, no es lo suyo, así que les daré una versión resumida. Entonces, la injusticia en las relaciones entre las personas es un factor. Temida la justicia, siempre ha sido corrupta y sigue siéndolo, pero la injusticia absoluta, nuestra actitud como humanos hacia los animales, probablemente jugó un papel. El hecho de que yo mismo pasé muchos años en una jaula, en cautiverio, me hace entender mejor lo que sienten esos seres. La película Terrícolas trata sobre terroristas y rehenes. Los primeros son las personas, los segundos, otras especies animales tomadas como rehenes. Liberarlas es un gesto simbólico. Yo pedí que los terrícolas liberaran a los rehenes. Por cierto, los creadores de la película Terrícolas no apoyaron a Krivosh cuando supieron que tenía personas atrapadas y exigía que el presidente viera la cinta. El director, en nombre del equipo, dio sus condolencias a los rehenes y se alegró de que todo acabara sin víctimas. Destacó que el equipo no aprueba el terrorismo, pues su mensaje es compasión hacia todos los seres vivos. Además, como resultó, Krivosh había planeado su crimen de otra manera. Desde el inicio, quería tomar rehenes en la Catedral Central de Lutsk. Al final descartó la idea porque vio que sería más difícil controlar la situación ahí que en un autobús. Supuestamente, él no planeaba matar a nadie. Es más,
Llevó consigo un poco de agua y medicinas a propósito, por ejemplo, aspirina y tranquilizantes, por si alguno de los rehenes se sentía mal. Quiero decepcionar a los fans de las películas de acción. Derramar sangre no estaba en mis planes. Si se hubiera derramado la sangre de un rehén policía, habría desacreditado la idea de lo que yo estaba haciendo. Si hubiera entendido que la situación se estaba saliendo de control, la actuación habría sido detenida. Esto no es un acto terrorista. Esto es una actuación como un verdadero artista. Krivosh declaró que tampoco eligió el autobús al azar. Supuestamente, intentó específicamente tomar uno en el que al menos no hubiera niños. Al final, todo fue como al principio, pero en una parada el conductor subió a una madre con su hijo, así que el plan falló. El delincuente aseguraba que no amenazó físicamente a nadie, y mucho menos golpeó a alguien. Decían que hasta bromeaban, Krivosh y los rehenes. Que en el juicio ya no hablaran bien de él se debe a los agentes de seguridad, quienes, según el delincuente, indicaron a las víctimas qué y cómo decir. Y en general, en realidad los rehenes deberían estarle agradecidos a Krivosh, según él. Yo creo que, en realidad, ellos deberían estarme agradecidos por haber sido participantes de mi acción. La mayoría de la gente pasa toda su vida como rehenes del poder y no pasa nada, lo soportan, están contentos con el látigo y el pan, nadie se queja del pan, pero aquí hubo una rebelión, no solo de palabra, sino de hecho, y no por dinero, sino por justicia. Aunque no cumplieron todas las exigencias de Krivosh, él no planeaba mantener cautiva a la gente. Luego, la actuación, si así puede llamarse, debía terminar antes de las 22:30 según el plan de su autor. En la oscuridad, el atacante creía que sería fácil deshacerse de él, pero la exigencia a Zelensky era lo principal. Supuestamente, Krivosh logró su objetivo. Habló por teléfono con el jefe del Estado y acordaron que, al liberar a 3 rehenes, el presidente publicaría un video invitando a ver la película Terrícolas. Le dije, libero a 3 rehenes y tú publicas el video con el mensaje de que todos vean la película Terrícolas después de que esté media hora en internet. Voy a liberar a los otros 10. Recalco que la decisión de liberar a los 10 la tomé yo mismo. No fue como dicen que él pidió liberar a todos. Si fue así o de otra manera, en realidad no es tan importante. Lo importante es que todos los rehenes volvieron a casa vivos y el terrorista fue arrestado. En ese tiempo criticaron a Zelensky por hablar con el terrorista por teléfono. No todos, por supuesto, pero sí hubo críticas. Los que apoyaron al presidente decían que así no se negocia con terroristas. Solo personas capacitadas pueden hacerlo. B.IM. En el caso del delincuente de Lutsk, sus exigencias no eran políticas ni amenazaban la seguridad nacional, por lo que la intervención del presidente no es una catástrofe. Sin embargo, sus oponentes creían que las exigencias no eran importantes. Un acto terrorista es responsabilidad del Servicio de Seguridad de Ucrania, no del presidente. Y Zelensky, con sus acciones, demostró que cualquiera puede obtener su minuto de fama. Digamos que solo hay que montar el espectáculo más ruidoso posible para llamar la atención. Podemos debatir esto mucho tiempo, sobre todo en los comentarios de este video. Y si volvemos al tema de Krivosh, tenemos lo siguiente. El caso se examinó durante más de 2 años en todas las sesiones, siempre que se presentaba la oportunidad. El performer conversaba con gusto con los periodistas y jamás admitió haber hecho algo mal. Al contrario, Krivosh principalmente expresaba sus opiniones, como burlándose de los jueces y de quienes no estaban iluminados. La pericia psiquiátrica forense declaró a Maxim Krivosh como imputable, porque se alegró, aunque ni siquiera aquí pudo, sin dejar de comentar la situación a su manera. No me voy a arrepentir en el tribunal. Hubo un intento de la investigación de hacerme pasar por enfermo mental. No sé si cambiaron de opinión o si algo no les salió bien. Los psiquiatras me declararon completamente sano. De nuevo, la salud mental es un concepto relativo, es una manipulación. De eso viven los que ponen los diagnósticos. La conclusión es que soy imputable, puedo responder por mis acciones, eso está bien, así es. Krivosh fue juzgado por toma de rehenes, manejo ilegal de armas, acto terrorista
e intento de asesinato de un agente de la ley. El tribunal anunció la sentencia el 26 de septiembre de 2022. Maxim Krivosh fue hallado culpable de todos los cargos y sentenciado a 13 años de prisión. Sin embargo, el propio criminal declaró que no se consideraba culpable y sigue sin considerarse así, pero tampoco apelará a la sentencia porque simplemente no tiene sentido. A mis 44 años llegué a la conclusión de que el sentido de la vida uno mismo debe crearlo, porque no existe. Existen palabras como amor, justicia, verdad, que de vez en cuando llamamos sentido, pero hay que demostrarlas. Y cuando la conciencia te dice que puedes hacer más, pero no lo haces porque tienes miedo a la ley, al castigo o a otras cosas, entonces te echas para atrás ante ti mismo. Eso no me gusta. Llegó el momento, me hice la pregunta, ¿cuál es la acción máxima de la que soy capaz, que le dará sentido a la vida y mejorará la justicia a nivel global? Si Krivosh cambió de opinión más tarde, no se sabe, pero por lo que parece, sigue cumpliendo su condena hasta hoy. La última mención del criminal en los medios fue en 2023, con la aclaración de que el delincuente está en una colonia penal en la región de Rivne. Según el jefe de la colonia correccional de Horodische, número 96, Yuri Tkachuk, el condenado violó el régimen de detención. Pero durante su estancia en la institución no tuvo situaciones conflictivas. El delincuente solo se comunica por cartas con personas externas, sin visitas ni contacto personal en la colonia. Curiosamente, Krivosha no es asignado a trabajar en la colonia, pero no es simplemente porque él no quiera trabajar.